Yo estoy creyendo en que cosas mayores vamos a empezar a hacer en el nombre de Jesús, en que tenemos que entrar a nuestro mayor y mejor nivel de bendición. Tú no te puedes quedar ahí donde tú estás, tú tienes que ir a un nivel mayor, tú tienes que ir a hacer cosas grandes y poderosas en el nombre de Jesús. Fíjate que cuando estaba trazando la prédica, a mí no me gusta hablar mucho del enemigo, porque pienso que es darle como su papel en un espacio, en una atmósfera que no le pertenece a él. Pero quiero hacer algo, quiero comentarles algo. Mientras yo trazaba la predica, el enemigo ha sido muy astuto con el ser humano y más con los hijos de Dios, porque él sabe, tú sí sabes que en tu boca tú tienes un poder de creatividad, no sé si lo sabías. Tú sí sabes que con tu boca tú tienes el poder de crear. Recuerda que Dios creó el mundo por medio de decretos. Nosotros tenemos el ADN del Padre y nosotros también estamos diseñados para crear en lo que es desierto, crear ciudades, crear cosas grandes, ¿sí? Entonces el enemigo últimamente en estos tiempos ha usado y está usando a los mismos hijos de Dios con la forma en que nosotros hablamos. Dicen proverbios que nosotros nos podemos atar con nuestras propias palabras, que nosotros podemos destruirnos con nuestras propias palabras. Mira, cuando tú empiezas a soltar palabras bajo presión, bajo una atmósfera de mal genio, tú te estás volviendo un profeta del enemigo, porque tú estás haciendo decretos y estás sacando palabras que no están en la voluntad del Padre. Y Satanás necesita que los hijos de Dios declaren cosas opuestas para que esas cosas se cumplan. Y mira cómo es el mundo espiritual. Mira cómo es el mundo espiritual. El mundo espiritual solamente está esperando es que un hijo de Dios desate un decreto. Pero si yo desato un decreto malo, simplemente tú en el mundo espiritual te conocen que eres un hijo de Dios. Si tu decreto es malo o bueno, se va a cumplir. Por eso, ojo con lo que ustedes están declarando. Ojo con lo que ustedes están desatando bajo un momento de ira. Porque esas palabras Satanás las recoge y las hace cumplir esa palabra. Entonces, esto que les cuento es como una experiencia, algo que he venido hablando con el Señor y que me ha enseñado. Hay mucha gente que quiere tapar la voz de Dios y dice, no, es que Dios no habla tanto. Mentiras, Dios habla mucho. Y nosotros podemos escuchar la voz de Dios, nosotros podemos escuchar al Padre, sí, siempre que nosotros estemos alineados a Él. Siempre Dios va a traer una palabra que te va a animar, que te va a impulsar, que te va a abrir los ojos. Y Dios siempre está dispuesto a hablar con sus hijos. Eso es mentira de que Dios habla poco, porque eso no es así. Obvio, todo lleva un orden, pero Dios sí habla mucho. Y Dios quiere hablar con ustedes. Dios quiere sentarse a hablar con ustedes. Bueno, acá hay cosas que no tenía acá en esta prédica, pero bueno, siento que el Espíritu de Dios quiere hablar esto y se los quiero compartir rápidamente. Hace poco yo escuchaba, no recuerdo en dónde, pero yo escuchaba una conversación, o yo no sé a quién escuché, que hablaban del tema de que las personas tenían que ir a confesarse con un padre. Resulta que antiguamente había un sacerdote que era el que escuchaba los pecados del pueblo. Entonces ese sacerdote tenía una vestimenta especial, tenía unas campanas. Entonces la persona quedaba afuera y digamos en este caso iba Mateo, le decía al sacerdote, mire, es que necesito que mis pecados son estos, necesito que lo perdone. Entonces necesito que lo lleve a la presencia de Dios. Antes había un intermediario. Y este cura, este sacerdote, se metía allí y como él tenía en sus vestidos unas campanas, pues él mientras oraba o hacía sus cosas, se escuchaba el movimiento de las campanas. Cuando este sacerdote tenía las patas torcidas, la misma presencia lo mataba. Entonces cuando no escuchaban las campanas, él entraba como con algo para que lo jalaran y él moría. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque quiero hacer un pequeño intro, por decirlo así, a la voz del Espíritu de Dios.
En la palabra de Dios hablan de la gran ramera. Y la gran ramera, no quiero ofender, pero lo voy a decir. La gran ramera se especifica en la iglesia católica. Si cuando Jesús hizo su sacrificio y rompió el velo, Jesús, ¿por qué rompió el velo? Jesús rompió el velo para que hubiera la comunicación entre nosotros y Dios, ¿no? Yo sé que este tema también ya lo han empezado a estudiar en el discipulado. ¿Qué pasa? Que cuando Jesucristo rompe este velo, nosotros tenemos acceso al Padre. Ahora yo quiero preguntarles algo y por qué les digo que en la Biblia habla de la gran ramera. Si ustedes se dan cuenta hoy en día, el mismo mundo, los mismos hijos de Dios quieren tapar la voz del Señor, quieren tapar la voz de Dios. Y la iglesia católica volvió y tienen todavía esta figura donde tú tienes que ir a presentarte al Padre, a ir a confesarte. O sea que ellos lo que están haciendo, están es violando el velo que Jesucristo rompió. ¿Usted no había caído eso en cuenta? Si Jesús rompió el velo para que nosotros tengamos la comunión con el Padre, y el Padre es el que nos perdona los pecados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿por qué nosotros tenemos que ir a confesarnos a un Padre? Si tú vas a confesarte a un Padre, tú estás ignorando el velo que Jesucristo rompió. Entonces, a raíz de esto, el Señor me colocaba: háblales de mi voz, porque yo estoy activo, yo estoy pendiente de las peticiones de mis hijos. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Que acá en esta noche y en este momento, y a unos de los que están escuchando ahí en las redes sociales, que tienen esta pregunta: estas cosas que yo escuché, ¿si son de Dios o no son de Dios? Yo no sé tú que hayas escuchado, pero lo que el Señor me dijo: diles que yo sí les estoy hablando. Lo que pasa es que ellos no me han aprendido a conocer y no han aprendido a discernir mi voz. Mira, Dios te está llamando a que te sientes a hablar con Él. Dios te está llamando y te está recordando: hijo o hija, yo hablo y yo necesito sentarme a hablar contigo. Estamos en un tiempo donde necesitamos ser súper direccionados por el Espíritu de Dios. Necesitamos ser direccionados por Él. Entonces, quiero dejarles esta pequeña enseñanza para que ustedes entren a su intimidad con el Padre, para que ustedes hablen con Él. Yo no sé cómo va a ser tu relación o cómo es tu relación con Dios. Yo te digo que mi relación con Dios es muy diferente. No te voy a decir cómo, pero mi relación con Dios es muy diferente y yo me comunico de Él de una manera muy sencilla y muy bonita. Pero lo que el Señor me pone en el corazón es que le diga a ustedes que ustedes también tienen que crear una necesidad, tienen que crear una relación con el Padre. Nunca compares tu relación con otra persona, porque Dios a ti te puede manejar o te puede guiar o te puede hablar de mil maneras y esa va a ser tu relación. Y yo necesito que desde hoy, y les voy a dejar una tarea, desde hoy ustedes empiecen a descubrir su relación con el Padre. Haz que a mí Dios me habla por los sueños, entonces yo me paro, anoto los sueños y en el momento que lo anoto Él me empieza a hablar o me habla por señas. No sé cuál sea tu relación, pero lo que necesitamos es que tú empieces a desarrollar la voz de Dios. No necesitamos solamente un líder, un pastor profético. Necesitamos un pueblo profético para que hable, para que lleve la palabra de Dios para ganar muchas almas. Y ustedes tienen que hacer eso. Ustedes deben escuchar la voz de Dios. Ustedes deben darle una dirección a muchas personas que hay a su alrededor y hay en sus vidas que necesitan una palabra, que necesitan una voz de aliento. ¿Y quién lo puede hacer? El Espíritu Santo de Dios. Quiero orar un momento por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona. Señor, cada persona que recibe esta pequeña lección de tu voz, amado Padre. Señor, ayúdanos a ser mayordomos de tu voz, a poderla escuchar en el orden, Señor, que tú nos estás pidiendo. Pero ser hijos íntimos, Señor. Yo oro por cada persona que está en esta noche, Señor, para que la voz de
el Espíritu Santo se desarrolle sobre ellos y que ellos puedan, Señor, ir a las profundidades y poder descubrir esa hermosa y esa palpable voz, porque tú estás vivo, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo creo que esto fue una noticia para ustedes y yo sé que Dios los quiere llevar a lo mejor. Bueno, vamos a entrar en materia. Nuestra prédica el día de hoy se llama Cambiemos de condición. Entonces, si vamos a cambiar de condición, tenemos que mirar realmente qué hay en nosotros para poder hacer el buen cambio. Entonces, la mayoría de veces en nuestra vida nosotros nos enfocamos en renunciar a muchas cosas que son para nuestro bienestar. Y eso está muy bien. Nosotros tenemos que ir en el cambio. Yo quiero que repitas conmigo: debo ir en el cambio día a día. Pero asimismo olvidamos cosas tan puntuales como ser agradecidos con el Padre. Muchas veces la insatisfacción con nuestras circunstancias que presentamos como queja, sacamos la paz, la alegría, la paciencia y el resto del fruto del Espíritu. Ojo con esto. Y yo quiero aquí, iglesia, que ustedes empiecen a darse cuenta lo que nosotros podemos provocar cuando no somos agradecidos y andamos siendo insatisfechos con las cosas que el Padre pone sobre nuestras vidas. Acá nos enseña el Señor que nosotros, cuando nos quejamos de las circunstancias o nos vivimos quejando muy seguidamente, nosotros estamos sacando de nuestra vida la paz, la alegría, la paciencia y el resto del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que le condene estas cosas. Mira lo que nos está hablando Dios. Mira lo importante que es colocar sobre nuestras vidas los frutos del Espíritu. Y aquí en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23 nos está diciendo cuáles son los frutos que tú tienes como hijos de Dios. Stephanie, en tu corazón y en tu vida debe haber amor, debe haber alegría, debe haber paz, debe haber paciencia, debe haber amabilidad, debe haber bondad, debe haber fidelidad, debe haber humildad y debe haber dominio propio. Y dice que no hay ley que condene estas cosas, o sea, no hay nada más fuerte que pueda condenar los frutos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, si Dios nos está hablando en esta noche, que nosotros por medio de su precioso Espíritu Santo tenemos estos dones, tenemos estos frutos, la única ley que no hacemos realmente viva es cuando salimos de los frutos y nos enfocamos más en quejarnos que en regocijarnos en ellos. Venga, ¿cómo así? Si me está diciendo la palabra que no hay ley que condene estas cosas, ¿yo por qué puedo perder los frutos? ¿Sabes por qué los puedes perder? Porque nos está enseñando que nosotros cuando desarrollamos una vida de andar quejándonos por las circunstancias, de ser esas personas quejambrosas, de ser esas personas desagradecidas con Dios, es allí donde estamos anulando esos frutos. Los frutos no son para guardar, los frutos son para mostrar. Y tú tienes fruto. Tú tienes fruto y tienes los frutos del Espíritu Santo. ¿O qué Espíritu Santo es el que tú tienes? Pero si tú eres una persona que se vive quejando, que por todo vive llorando, estás anulando los frutos del Espíritu, porque uno de ellos es la paciencia. Ahora dime tú qué paciencia tienes en las cosas que te han venido pasando hasta este momento. Dime qué paciencia es la que tú tienes. Entonces, en el peor de los casos, cuando nos quejamos, esencialmente, escuchen esto, en el peor de los casos, cuando nos quejamos, esencialmente estamos diciendo que no nos gusta lo que Dios está haciendo o permitiendo en nuestras vidas y que no confiamos en su soberanía.
Dime cuántas veces te has quejado de las cosas que para ti no son buenas, que son injustas. ¿Cuántas veces te has quejado por situaciones muy pequeñas? ¿Cuántas veces le dijiste a Dios, Señor, yo quiero que me desarrolles la fe? Señor, yo quiero que me des el dominio propio. Señor, yo quiero que tú me enseñes a ser una persona tolerable. Y eso no va a venir por arte de magia. ¿Sabes qué va a pasar? Que te vas a encontrar con circunstancias. Y cuando te llega la circunstancia, tú te vuelves loco, te vuelves loca. ¡Ay, otra vez! Y empiezas a quejadera, empiezas a lloradera, empieza otra vez esa pataleta a Dios, cuando Dios desde el cielo te va a decir, venga, pero si usted a mí me pidió dominio propio, si a usted a mí me pidió que tuviera paciencia, pues yo quiero hacer eso contigo y ahora yo te pongo la circunstancia y te salgo a deber y te pones bravo conmigo. Dígame si no somos así de llorones y somos así de niños delante del Padre. Mira, a menudo cuando nos quejamos estamos enfocados en las cosas equivocadas. Dime tú cuántas veces te quejas al día. Dime cuántas veces de las cosas que Dios está formando, no para destruirte, sino para la gloria de Él, tú te la pasas quejándote por todo. Y acá nos enseña que cuando tú te la pasas quejándote, estás siendo desagradecido indirectamente con el Padre. Tú estás anulando los diseños y estás anulando todo lo que el Padre quiere formar en ti. Yo te voy a decir algo. Si tú te metiste con Dios, tú también tienes que aprender a pasar desiertos. Tú también tienes que aprender a pasar por la incomodidad. Porque esa incomodidad es lo que te va a llevar al nuevo peso de gloria. ¿Cuántos en esta noche quieren ir a un nuevo nivel? Dime cuántos en esta noche quieren pasar una nueva etapa en su vida. ¿Cuántos levantan su mano? Yo creo que todos. Si todos queremos pasar a un nuevo nivel de vida, si todos queremos desarrollar un nuevo liderazgo, déjate formar por el Padre. Es que a mí no me parece. No, es que no te parezca. Es lo que tú debes hacer, porque si Dios te pone a hacer cosas, es porque Él está trabajando algo en tu vida. Mira, nuestras vidas muchas veces fomentamos desorden por nuestra quejadera y estamos anulando la soberanía del Padre, pero estamos adorando a Dios. Cuando nosotros no confiamos en su soberanía, a menudo cuando nos quejamos estamos enfocados en las cosas equivocadas, en las cosas que vemos. Y cada cosa que tú ves, detrás de cada cosa de esas hay un principio, hay algo que Dios te quiere enseñar. Hay cosas que vemos que no nos gustan en cada cosa, como una experiencia o una situación. ¿Y sabes qué pasa con eso? Es Dios queriéndote hacer o diciéndote que quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero tú solamente sacas esa quejadera ante el Padre. Entonces, yo te voy a preguntar algo. Tú te estás quejando hoy, en este momento, de lo que tú estás viviendo. Tú te estás quejando de lo que vives. Pero cuando hay otras personas con dificultades mucho más fuertes de las que tú estás pasando, pero son personas que saben descansar en Dios y su actitud los lleva a crecer y a vencer toda dificultad. ¿Qué tal si en esta noche cambiamos nuestra condición? ¿Qué tal si tú en esta noche, Alejandro, coges el proceso de Mateo? ¿Qué tal si Junior se pone en los pantalones de Kendra? ¿Qué tal si Lady se pone en los pantalones de Diana? ¿Qué tal si Diana se pone en los pantalones de Paola? Y ahí es donde tú vas a aprender que realmente el proceso que tú estás llevando no es nada, porque tú necesitas vivir experiencias ajenas para valorar, aunque sea lo que no te gusta, lo que Dios te está dando. Dime cuántas veces le has dicho al Padre, estoy mamado de esta situación, estoy mamado de hacer lo mismo y de no ver la respuesta. ¿Cuántas veces? Señor, otra vez huevo. Señor, esta noche no hay luz. Y empiezas a quejarte y a quejarte y a quejarte. Y lo que tú estás haciendo es que por medio de tu queja estás desatando
cosas futuras que van a venir a tu vida después porque dices, es que a mí me pasa todo lo malo. ¿Sabes por qué? Porque tú mismo te estás profetizando tu futuro con esa quejadera y estás anulando los frutos que el Padre ha puesto sobre tu vida. Y tú tienes que en este tiempo y de aquí hasta donde el Señor te llame, tú tienes que mostrar los frutos del Espíritu. Tú aprendes a valorar tu proceso cuando tú aprendes a mirar el de tu vecino. ¿Cuántos en esta noche quisieran realmente estar pasando el proceso de la otra persona? No, yo prefiero el proceso que está pasando esta persona porque es que el mío es muy difícil. Y no es así. Lo que pasa es que Dios, por lo que tú estás pasando en esta noche, por lo que tú estás pasando en estos días, es lo que Dios está haciendo para formarte. Todos acá tenemos procesos, todos tenemos dificultades, todos tenemos persecución, todos sentimos miedo, todos sentimos agotamiento, todos nos sentimos abrumados, todos nos sentimos cansados, estamos en luchas por el sufrimiento, estamos agobiados y todos podemos estar así en esta noche. Pero ¿qué nos hace distinto? El ser agradecido con el Padre. Mi proceso, tú no lo puedes comparar con el tuyo. Tú nunca puedes, porque a mí Dios me lleva por una ruta, a Alejandro lo lleva por otra ruta, a Junior lo lleva por otra ruta. Entonces yo no puedo llegar al destino donde Junior necesita llegar porque esa no es mi asignación. Entonces tú lo que haces es llenarte de conceptos, llenarte de cosas y empezar a comparar tu vida con lo de los demás, y ahí es donde empieza la quejadera. Ahí es donde tú empiezas realmente a darle cabida al enemigo para que use tu boca, para que tú te empieces a quejar. ¿Por qué te quejas de ser mamá? ¿Por qué te quejas de ser papá? ¿Acaso Dios te mandó? ¿Por qué te quejas del trabajo que tienes? ¿Por qué te vives quejando? ¿Por qué abres los ojos y ya estás renegando por tu trabajo? Yo sé que el trabajo para muchos puede ser cansón, puede ser monótono. Quizás hay muchas repeticiones en tu trabajo que te cansan y no está mal. Pero ¿por qué te vives quejando? Ahora, si Stephanie todos los días se queja del trabajo, puede ser que por el otro lado Paola esté buscando un trabajo. Y Paola cuánto quisiera el trabajo que tuviera Stephanie. Por lo menos yo tuviera ese trabajo, tengo unas finanzas, pero Stephanie lo vive rechazando. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué tal si cambiamos de condición? ¿Qué tal si realmente aprendemos a valorar lo que Dios te ha dado? Es que no tengo nada. Se me trancaron las finanzas. Se me cerraron las puertas. Todo lo que hago no veo el fruto. Pero entonces tú empiezas a quejarte. Ay, otra vez cocinar. Ay, otra vez lavar el perro. Ay, otra vez tener que pagar el servicio. Ya. Pero detrás de ese hay un propósito que Dios quiere formar en ti. Detrás de esa incertidumbre, de esa amargura, detrás de ese trabajo cansón, hay algo que el Padre quiere formar en ti. Y si en ese trabajo cansón, en ese trabajo monótono, en ese trabajo aburrido, pesado para ti, lo que Dios necesita es que menos te quejes y que aprendas a coger lo que el Señor quiere que tú aprendas en ese trabajo para poderte llevar a la nueva tierra prometida que te quiere llevar. ¿Cómo pretendes recibir ese negocio si en el trabajo que estás solo te la pasas renegando? Entonces hoy Dios nos está llamando a que cambiemos quizás las condiciones para que aprendamos a valorar. Muchos de los discípulos amaban a Jesús, pero no todos, ni ninguno, podía hacer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿O ustedes creen que el apóstol Pedro podría coger y subirse a la cruz? ¿Hubiera pasado lo mismo? No. ¿Sabes por qué? Porque ese no era el camino de Pedro. Estaba predestinado que era Jesús el que tenía que pagar por los pecados del mundo. Entonces tú, ¿por qué te comparas con los demás? Entonces, ¿por qué tú vives quejándote y analizando la vida de los demás cuando tú realmente no estás cambiando lo que necesitas cambiar para poder pasar a una nueva asignación?
Yo quiero que tú repitas conmigo. No hay situaciones fuertes. Vamos, repítelo. No hay situaciones fuertes. Es una débil actitud ante ellas. Date cuenta lo que tú estás repitiendo. No hay situaciones fuertes. Es una débil actitud ante ellas. Tú tienes que ser fuerte. Yo quiero que tú te grabes, porque eso es un rema que Dios nos regaló. Y cuando yo lo descubrí, cuando uno descubre un versículo en su vida diaria, ese versículo se le penetra a usted en su vida, en su espíritu, y usted lo va a discernir distinto. Romanos 8:28. Todos los que amamos a Dios, las cosas obran para bien, conforme a su propósito son llamados. Punto. Así habla Dios. Pero es que esas luchas es por tu llamado y todo va a obrar para bien. Es que en este proceso me estoy desangrando, me está doliendo, es que nadie me entiende. Te entiendo, nadie te va a entender, porque eso que tú estás sufriendo, esa sustancia que tú estás recibiendo de ese proceso, tú necesitas comerte esa sustancia. ¿Por qué? Porque esa sustancia está ligada al propósito donde Dios te va a llevar. Date cuenta, Dios cómo trabaja con nosotros. Pero es que a mí me confundió con Job. Te confundió con Job. Sí, pero eso que tú estás pasando es necesario. ¿Sabes por qué va a ser necesario? Porque más adelante le vas a agradecer al Padre. Porque más adelante Dios es tan hermoso que te va a colocar personas que están pasando por lo que tú pasaste. Y es donde tú vas a tener la autoridad y le vas a decir: venga, papito, que esto se come así, y esto se hace así, y se sale a flote así. Te están formando. Y yo no sé para quién es esta palabra esta noche, pero te están formando. Pero me está doliendo. Te están formando. Entonces cambiemos de condición. Ahora pásate en los pantalones del que tienes al lado, que te aseguro que el proceso de él no te va a gustar. Te aseguro que el proceso del que tienes al lado no te va a gustar. Y si no puedes con el mismo tuyo, ¿cómo vas a llevar la vida que lleva el otro? ¿Qué tal si en este día cambiamos tu condición con la de otra persona? A ver cómo te sientes. Ahí es donde aprendes a valorar lo que Dios te ha dado. Es ahí donde tú dices: yo estaba llorando era por nada. Yo estaba estancado era por nada. Mira, toda persona recibe procesos según lo que Dios quiere formar en ellos. Todos estamos aquí y todos seguimos y alabamos al Padre, pero todos vamos por un camino distinto. Pero hay solo un camino, que es Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo Jesús es de multifuncional y lo grande que es el Padre, lo grande que es Jesús. Que Él lleva las agendas y las carpetas del mundo entero y no se equivoca con ninguno. Dicen: todos van a venir a mí, pero van a venir por distintos caminos. Porque para donde yo traigo a Alejandro, yo necesito darle a él por esto y esto. Donde yo voy a traer a Junior, yo le necesito darle a él por este lado. Donde yo quiero llevar a Alexandra, me toca formarla por este lado. Es ahí donde vemos la diferencia y lo multifuncional que es Dios para nosotros. Entonces, nosotros necesitamos entender en esta noche que lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos pasando es necesario. Es necesario para que nosotros podamos recibir ese nuevo peso de gloria que Dios tiene preparado para ti. ¿Sabes a quién le duele esto? A las personas. Levanten sus manos. ¿Cuántas personas en esta noche son personas que se cansan de esperar? Que son personas que no pueden esperar. Cuando uno es de estas personas que no sabe esperar, que quiere las cosas ya, para uno el proceso es más duro, porque uno quiere ver todo ya, porque uno quiere ver ya todo materializado, porque uno quiere ver ya la respuesta. Pero Dios es distinto. Cuando nosotros somos acelerados y cuando nosotros queremos ver todo ya, es donde Dios empieza a caminar despacio y donde nos está desarrollando esa paciencia.
cuando tú aprendes a desarrollar la paciencia, tú eres una persona amable. Pero cuando tú no tienes paciencia, tú eres una persona que anda así, que no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque perdiste la paz y porque perdiste la alegría. Todo esto es un paquetico que el Espíritu de Dios nos da a nosotros. Entonces, cuando nosotros perdemos todo eso, te voy a decir algo. ¿Tú cómo reconoces una persona cuando se está saliendo de los frutos del Espíritu? Cuando tú ves que esa persona solamente se la pasa quejándose. Ahí uno se da cuenta que esta persona no está creyéndole a Dios realmente como Dios quiere que le crea. Entonces, ¿qué le toca a Dios? Llevarle su proceso y decir, no, a esta persona no se le puede meter un proceso, a esta persona toda hora tiene que estar en línea para que él no reniegue hacia mí y para que sienta que yo la estoy respaldando. Los mejores respaldos de Dios se descubren en los desiertos puestos por Él. ¿Quieres ver el respaldo de Dios? Métete en un proceso y que Él te meta en un proceso. ¿Tú cómo vas a palpar un proceso, una fidelidad de Dios cuando todo está en ruedas? No la vas a ver, no la vas a ver. Pero los mejores respaldos y la mejor fidelidad de Dios se encuentra cuando nos mete a caminar desiertos que nosotros no queremos. Estamos hablando con un Dios que va en contravía del mundo. Y te voy a dar unos ejemplos que están en la Biblia para que tú y yo los tengamos en cuenta en esta noche. Como número 1, y mira este ejemplo, Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Estaba abrumado por el liderazgo que Dios le había dado. Estaba tan abrumado por la carga de guiar a millones de personas. Y en medio del proceso quiso renunciar. Ahora, Dios te ha puesto miles de cosas. Señor, yo quiero ser un empresario. Señor, yo quiero multitudes. Señor, yo quiero servirte. Y Dios te empieza a demandar tareas y te empieza a dar cosas. Señor, quiero una nueva vida para mis hijos. Quiero una nueva vida para mí. Y Dios te empieza a dar, pero asimismo te empieza a colocar tareas. No, es que ya no, eso me ha tocado re duro. No, es que... Y empieza la quejadera. Ahí es donde nos contradecimos hacia Dios. Como número 2, Elías enfrentó el miedo y el agotamiento. ¿Y qué pasó con el profeta Elías? Uno de los profetas de fuego, uno de los grandes profetas de Dios. Después de una victoria, presten atención, después de una victoria poderosa sobre los profetas de Baal, la vida de Elías fue amenazada por Jezabel, lo que lo envió a huir al desierto y a entrar a una depresión. Dime cuántas veces tú has hecho cosas en Dios, cuántas veces has visto la mano del Padre y tú, por una caída, por un error o por una enseñanza que Dios te quiere colocar en la vida, te echas a perder, te entra la depresión. Es que yo vi la mano de Dios, Dios me restauró, Dios restauró mi casa, mi hogar, mis hijos, Dios me sanó, Dios me usó de tal manera. Pero viene una circunstancia y tú ya te quieres esconder. A Elías le pasó esto. Elías mató a todos esos profetas de Baal, a esos falsos profetas. Pero Jezabel lo quiso amenazar y lo tuvo del cuello, que él fue a esconderse en una cueva. Dime si tú en esta noche no estás en una cueva y te las pasas quejándote de muchas cosas, cuando esas cosas lo que vienen es para tu vida, es para formarte. Te voy a hablar de otro ejemplo. Jonás huyendo del llamado de Dios. Jonás, a diferencia de los otros ejemplos que les voy a hablar, él quería rendirse antes de empezar y tomó un rumbo distinto. Y fue donde Dios lo cogió y lo alineó. Ahora yo te digo de parte de Dios, tú no has empezado y ya te sientes cansado. Tú no has empezado y ya estás quejándote. Dios te está metiendo una nueva temporada, pero tú te estás quejando porque tienes que esforzarte. Señor, es que yo llego cansado del trabajo y me toca hacer esto. Pero tú quieres conquistar, pues tienes que aprender a pagar un precio. 4. Jeremías, las luchas. ¿Y saben cómo conocemos a Jeremías, al profeta Jeremías? Como el profeta llorón. Su papel como profeta era agotador.
Emocionalmente se sentía burlado, rechazado, perseguido, lleno de dolor, la sensación de inutilidad del trabajo que él estaba haciendo. Dime tú en esta noche que estás aquí, si tú te has sentido rechazado, te has sentido burlado, no te han valorado lo que tú has hecho en el Señor, te has sentido agotado, pero Dios está trabajando en ti. Dios está haciendo algo en ti. Dios está quitando costras de tu corazón que son necesarias para el liderazgo que te va a desatar. Número 5. Job, probado por el sufrimiento. Su sufrimiento fue físico, emocional, espiritual. Era tan fuerte que deseaba no haber nacido nunca. Si ves que todos se quejaron, si ves que todos no entendían por qué las cosas les estaban pasando, ahora tú te estresas, ahora tú te quejas por cosas tan pequeñas, por cosas tan insignificantes y pierdes la paz y pierdes la paciencia. Mira, Job, si los comparamos con todos, yo creo que Job fue uno de los que más le tocó duro pasar ese proceso, pero terminó siendo multiplicado. Por último, Pablo, agobiado por el ministerio y la persecución. Algo que me hablaba el Espíritu me decía, muchos quieren pisar altares, pero el pisar un altar es aprender a tolerar las piedras que le lancen. Porque es que cuando tú te subes a un altar, todas las veces no son aplausos. Cuando tú te subes a un altar, tú tienes que estar dispuesto a enfrentar las piedras que te van a lanzar desde las sillas. Pablo, agobiado por el ministerio y la persecución, enfrentó momentos profundos de desánimo. En sus cartas relató dificultades, palizas, encarcelamientos, peligros constantes hacia su vida. Entonces, si yo te hablé de estos 6 personajes de la Biblia que se quejaron, que no entendieron, que realmente no se dieron cuenta lo que Dios estaba haciendo por medio de su sufrimiento, de su lucha, de su agotamiento, ahora nosotros, ¿por qué nos andamos quejando injustamente ante Dios? Entonces yo te digo, entonces ¿qué tal si a Moisés, si Jeremías chillaba tanto? Imagínense a Jeremías donde le cambien la condición y le hubieran puesto el proceso de Job. No lo aguanta. Entonces, si él va a vivir el proceso de Job, él diría, uy, no, lo mío es muy sencillo, yo estoy llorando por nada. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti en esta noche. Los procesos que yo llevo en tu vida no son para destrucción, sino es para el beneficio tuyo y de mi iglesia. Entonces, ¿por qué lloras? ¿Por qué te vives quejando de cosas tan pequeñas cuando te aseguro que el que está al lado tuyo puede estar pasando cosas peores? Pero ¿qué lo hace diferente? Que aprende a agradecer en medio del proceso y eso le da la fuerza. Y es allí donde activamos los frutos del Espíritu. Recuerda, los frutos son para mostrar. Un fruto cuando se guarda, ¿qué pasa? Se daña. Y nosotros estamos llamados a entregar frutos. Ahora quiero que compares tu vida, si te ha tocado pasar por lo mismo o todo en tu vida lo estás volviendo una queja. Yo quiero que tú te analices en esta noche si tú estás desatando palabras de bendición o realmente eres una mujer, un hombre que se la pasa quejándose a toda hora. Ya te dije que la queja es querer renegar ante Dios y decirle, no, eso no es así. ¿Quieres vivir una vida llena de paz y tranquilidad? Pero cada vez que se te presenta algo, empiezas a declarar solo queja y pérdidas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿es más tu queja que el agradecimiento al Padre? Hazte esa pregunta esta noche. Hazte esa pregunta. Y quiero ir a Números capítulo 20, versículos del 1 al 13. Y acá es donde quiero desatar el rema de esta noche, de esta palabra. Mira lo que dice. Números capítulo 20, versículos del 1 al 13. Dice, toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada.
2. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Había una escasez, había una necesidad. Aquí Aarón y Moisés es la representación de Dios, porque ellos estaban siendo dirigidos por el Padre. Ellos eran la figura de Dios acá en la tierra. Entonces dice que hubo una gran escasez de agua, o sea, había una necesidad. Y se fueron en contra de ellos, o sea, se fueron en contra de Dios. Ahora tú en el proceso que estás pasando, tú en las cosas que pasas diariamente, tú te estás yendo contra Dios, así como el pueblo de Israel se fue contra Aarón y contra Moisés. Y dice el versículo 3, y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. Ahí se están quejando. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? Aquí empezaron a llorar. Acá empezaron a quejarse contra Moisés, contra Aarón, y fueron tan atrevidos que le dijeron: ¿no somos acaso la asamblea del Señor? Dime tú cuántas veces le has dicho al Señor en lo que estás pasando o en lo que has vivido: Señor, pero es que yo soy servidor suyo. Señor, pero es que usted sabe que yo moría muchas cosas. ¿Por qué me está pasando eso? La queja. Porque no puede haber una necesidad, porque en vez de tolerar esa necesidad y convertirla en bendición y sacar la autoridad que Dios te ha puesto, lo vuelves es en una escasez realmente de queja. Mira que acá vemos la representación de un pueblo que no discierne, sino lo primero que hace es quejarse. Yo te aseguro que las cosas que tú vives diariamente, que para ti son maldición, que para ti es la palabra de malas, es porque tú no has aprendido a discernir la situación que estás viviendo, y es lo que Dios quiere sacar, lo bueno para tu vida. Pero como tú no lo aprendes a discernir, ni lo quieres aprender a coger para tu vida, para desarrollarlo y cambiar, lo primero que haces es quejarse. Tienes que sacar la queja de tu vida. Tienes que sacar esa murmuración y esa queja de tu vida. Mire, escuchen, toda persona que es quejambrosa saca los frutos de la carne y rechaza los frutos del Espíritu. Qué poderoso es esto, ¿verdad? Toda persona que es quejambrosa saca los frutos de la carne y rechaza los frutos del Espíritu. Yo creo que desde hoy tenemos que hacer un divorcio. Yo creo que desde hoy tenemos que divorciarnos de la queja. Tú tienes que cambiar tu manera de hablar. Tienes que cambiar tu manera de vivir y tu manera de pensar. Si tú no renuncias a la queja, vas a tener que someterte a cosas que tú mismo estás declarando bajo presión. Dale la gloria a Dios de lo que te está pasando, porque te quieren llevar a un nuevo nivel. 5. ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Miren esta gente cómo se quejaba. No estaban discerniendo a lo que Dios los quería llevar. Le estaba diciendo: ¿usted por qué nos sacaron de Egipto? En otras palabras, yo estaba bien allá de esclavo y ahora usted viene a sacarme de esclavo y me mete a este lugar que ni siquiera hay agua. Por lo menos yo estaba allá en Egipto de esclavo, pero tenía agua. ¿Cuántas veces tú lo has dicho desesperadamente? Yo en el mundo tenía plata, yo en el mundo tenía mujeres, yo en el mundo podía hacer lo que quería y no me faltaba nada, pero ahora que tengo a Dios no tengo nada. ¿Cuántas veces lo has dicho? En un momento de desespero, porque tu queja te lleva tarde. Dice acá: no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés: yo te quiero decir algo a ti. Antes de que tú te vivas quejando, ve y te postras ante el Padre, porque vas a recibir una respuesta de parte de Dios. Si hay una situación en esta noche que te esté perjudicando, que te tenga del cuello y que ya tú no sepas qué hacer, cierra la boca y ve y te postras ante el Padre. Acá dice la Biblia
que Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea, se apartaron de la gente que estaba quejándose. Y ellos se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. Yo quiero que tú en esta noche repitas: el postrarnos nos va a dar una dirección. Hoy Dios te está llamando a que te postres. Hoy Dios te está llamando a que te postres realmente a la presencia de Dios. Pero tú no te puedes dejar mover por las cosas que tú estás viendo. Déjate mover por lo que Dios te quiere enseñar. Ahora, si tú te mueves por lo que estás viendo, tú te vas a pasar a quejar y te vas a atar a situaciones futuras. ¿Cómo así? La situación que tú estás viviendo en esta noche, la situación que tú estás pasando, cuando tú empiezas a quejarte, tú sí te das cuenta que cuando una persona empieza a quejarse en medio de una presión, empieza a quejarse a futuro. No, si esto es ahorita, ¿cómo será más adelante? No, y viene tal deuda. No, y ahora esto. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Porque la persona que se vive quejando siempre va a traer unas cosas del futuro para quejarse. Entonces, por eso es que tu presente, si tú te quejas y te vives atando tu presente, cuando llegue tu futuro vas a vivir lo que en tu pasado ataste. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que Dios quiere que tú corrijas, que no vivas de queja en queja, porque si tú te vives quejando, si tú te quejas de que el próximo mes vas a estar mal, cuando llegue el próximo mes te vas a acordar del decreto que hiciste en este mes presente. Entonces la queja no le sirve a Dios, y es lo que Dios realmente nos está diciendo en esta noche. Aprende a hablar como un hijo mío, no hables como un hijo del mundo. Saca los frutos que yo he puesto sobre tu vida. Es el tiempo donde tú vas a cambiar las condiciones. Pero yo, ¿cómo las voy a cambiar? Póstrate, que te daré las respuestas. Póstrate, que te daré las directrices que tú necesitas. ¿Cuántos van a recibir esas directrices del Padre y que le están creyendo a Dios de lo que les está hablando en esta noche? Mira lo que dice: y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano, ¿qué le dice Dios? Le ordenarán a la roca que dé agua. ¿Qué le dijo? Que le ordenaran. O sea que hay una directriz, hay una tarea de parte de Dios. Hoy Dios te está diciendo a ti, cuando tú te postres, Dios te va a decir a ti y te va a dar una palabra específica para que tú lo hagas. Entonces el Señor le dijo: en presencia está tú y tu hermano, le ordenan a la roca que den agua. Así harán que ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Qué bueno es Dios, ¿no? Porque Él siempre va a tener misericordia y siempre nos va a llevar a lo mejor. Dice: tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Acá se dañó el diseño. Acá Moisés metió las patas. Acá Moisés hizo lo que quiso. Acá Moisés no le hizo caso a Dios. Mira que el versículo 9 nos dice: tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. ¿Qué hizo bueno Moisés nomás? Coger la vara. De ahí para allá metió las patas. Porque en ningún momento Dios le dijo a Moisés que le dijera a ellos que eran unos rebeldes. En ningún momento se lo dijo, ni tampoco les dijo que tenía que sacarles aguas de esta roca. Y Moisés, acá como está la expresión en la palabra, dice: ¿acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Se los dijo en una forma quejambrosa, se los dijo en una forma que no quería, como diciéndoles: acá está esta roca y me toca sacarles agua porque esa quejadera suya me tiene desesperado. Y acá lo que hizo Moisés: olvidó el mandato del Padre. ¿Qué le dijo?
que le ordenara, que le hablara a la roca, que le dijera. Pero no, dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca contra la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El milagro se hizo, pero no de la manera que Dios se lo pedía. Ahora Dios te recuerda, hay situaciones que tú estás pasando que tú debes hablarles y que tú no le debes golpear a esas situaciones. La situación que tú estás pasando no se trata de ponerse brava, de ponerse bravo, de andar quejándose, de andar, mejor dicho, súper estresado. No, esta situación, ¿sabes qué significa esta roca? Algo duro, algo fuerte, algo que no se puede moler. Quizás tú estés hoy al frente de esta situación. Quizás hoy tú estás al frente de una roca y tú no sepas cómo sacarle el agua. Y Dios te está diciendo, no es de ponerse bravo, no es de golpear la situación, no es de andar quejándose en la vida que tú llevas. No, Señor, es de ordenarle. ¿Y sabes qué es de ordenarle algo a una situación o algo en específico? Eso se llama un decreto. Ahora, te apuesto y te doy todo que la situación que tú estás pasando no es de actitud, ni de aptitud, ni es de coger las cosas de mal genio, sino es de declarar una palabra de vida. No es de andar quejándose, no es de andar haciendo lo que Dios no te ha mandado. Tu situación va a dar fruto cuando tú aprendas a postrarte y cuando tú aprendas a declarar lo que Dios quiere que tú declares en medio de esta prueba o en medio de esta aflicción que tú estás viviendo. Yo vengo a declarar sobre tu vida que viene un entendimiento del Padre, y en el momento que tú te postres verán y verás los direccionamientos del Padre. Y lo harás tal cual como el Señor te lo diga, porque el Señor hoy en esta noche te está diciendo, no es tu mal genio, no es tu ira, no es tu quejadera, no es tus amenazas, no es eso, es simplemente lo que yo le dije a Moisés, ordénale y se dará el agua. Llega el tiempo donde tú entras al entendimiento que los decretos que tú tienes de parte de Dios te van a llevar a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra de parte del Padre. Dice que golpeó la roca con la vara. Mira, tu actitud le está pegando a las circunstancias. ¿Y cómo le estás pegando? Siendo poco agradecido. Te la pasas quejándote por todo, cuando Dios te recuerda que es decretar sobre las cosas duras que veas al frente tuyo. Hoy necesitamos entrar a decretar sobre las cosas fuertes que tú veas en tu vida. Hoy necesitamos decretar, hoy Dios nos está diciendo, denle orden a esa situación y te aseguro que vas a ver el agua cómo va a brotar. Te encuentras seco, hay una escasez en tu vida, no encuentras el agua, no ves el agua que fluye en tus finanzas, no ves el agua que fluye en tus hijos, no ves el agua que fluye en tu ministerio, no ves el agua que fluye en tu familia, no ves el agua que fluye en esa relación. Hoy Dios, ¿qué te está diciendo? No la golpees con tu fuerza, no es quejándose, no es siendo agresivo, no es siendo desagradecido, simplemente párate al frente de esa situación y ordénale. Cuando tú le hables a esa situación conoce lo que tú eres en Cristo. Esa situación conoce lo que tú eres y te aseguro que va a venir una bendición y una gran respuesta sobre tu vida. Mira, muchas veces tú has salido de situaciones y acá lo que hizo Moisés es lo que a nosotros nos puede pasar. ¿Por qué? Porque Moisés, como se dejó llevar del estrés del pueblo, porque Moisés también en algún momento puso resistencia a su llamado. Él en este momento llamó a las personas, vengan rebeldes y les voy a sacar agua, todo malaganudo. Lo que hizo Moisés fue dejarse llenar de ira. Cuando tú te dejas llenar de ira, le das
la autopista libre a la queja. Y cuando tú te quejas pasas a ser desagradecido y de la queja pierdes la felicidad y pierdes la paciencia. Por eso es que te sientes frustrado. Ahora, si Moisés le pegó 2 veces, en el orden no hubiera salido el agua. Porque Dios le dijo, no, ordénale y el agua va a salir. Pero Dios en su misericordia vio que este cabezadura le pegó 2 veces a la roca, pero sin embargo el milagro se dio. ¿O no se dio el milagro? Ahí dice que brotó agua en abundancia de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Se cerró y se pudo cubrir esa necesidad. Ahora, quiero que aprendas esto. Muchas veces tú has salido de situaciones a tu manera y has visto el resultado. Y puede ser que ahorita lo que tú estés viviendo lo quieras hacer de la misma manera que lo hizo Moisés. Pero eso no es del agrado de Dios, ni eso está en sus planes. Y todo lo haces porque estás cansado o estás cansada y quieres cambiar todo porque tu quejadera te lleva a hacer cosas que no estás dentro del poder ni las cosas de Dios. Quizás tú quieras moverte en tus fuerzas y te dé resultado, pero una cosa es el resultado y otra cosa es que Dios no está agradado de lo que tú hiciste porque lo hiciste a tu fuerza. Mire, hice la pataleta, me quejé, hice lo que a mí se me dio la gana y vi el resultado. Ay, Señor, gracias porque recibí el resultado. Pero eso no significa que Dios esté de acuerdo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en el versículo 12 dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes lo que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Perdieron el propósito. Tú puedes salir de situaciones en tus propios medios, en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, pero eso no está evaluado por Dios. Y hoy Dios te puede estar diciendo a ti eso. Busca los recursos como tú piensas buscarlos. Quizás Stephanie, busca la plata, busca el dinero, busca los recursos como tú los pienses hacer. Podrás recibir el dinero, pero eso no es de mi agrado. Quizás Marcel, búscate los negocios que tú quieras y vas a recibir los dineros para cubrir tus necesidades. Pero eso no está en lo mío, eso no está en mis planes. Es porque ustedes han querido hacer las cosas como ustedes pretenden, porque su quejadera los cegó y los llevó a hacer cosas que están fuera de mi contexto. Ahora no me pregunten si yo los voy a llevar a la tierra prometida. Tanto esfuerzo, tanto lo que lloró Moisés, tanto de lo que se quejó, que la Biblia dice que ellos no iban a llevar a esta comunidad a la tierra que Dios había prometido. Ojo, y aprende este principio. Una decisión bajo presión te puede anular a que tú entres a la tierra que Dios ha prometido sobre tu vida. En otras palabras, aprende a esperar. No hagas las cosas como tú quieres. Si Dios te dice en esta noche, háblale a la situación, mas no le pegues, pues háblale. Porque tú dices, es que yo le hablo, no ver el resultado. Pero es que si yo le pego a la situación y yo hago las cosas como quiera, voy a ver la situación, voy a recibir lo que yo quiero y saldré en victoria. Sales en victoria tú, pero más adelante vas a anular y vas a abortar lo que Dios tenía para ti. En otras palabras, aprende a hacer caso. Es que me está doliendo. Es que usted lo dice porque es que usted no está pasando lo que yo viví o lo que estoy viviendo. No se trata de eso. Te estamos dando el principio a que lo cojas, a que realmente hagas lo que Dios te esté hablando. Hagas lo que Dios te está enseñando. O cambia las condiciones. Ve a tu vecino y dile, cambiemos por una semana los roles. Yo voy a vivir lo que usted vive diariamente y después de la otra semana me cuentas a ver si yo me quedo con mi proceso o adopto el tuyo. Dice el número 13, a estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, porque allí fue donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Tú puedes quejarte, yo no estoy diciendo que no. Quéjate con Dios. Señor, mira, a mí no me gustó esto.
pero el Señor te va a responder y dice, sí, no te gustó, pero era lo justo. Listo, Padre, yo hago caso. El problema es que nos quedamos en la queja. El problema es que nos vivimos llenando de queja, de queja, de queja. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere liberarte. Dios quiere que el proceso que tú estés pasando. A mí me parece eso muy fuerte. De que todo lo que hizo Moisés para que él se perdiera, Dios realmente fue justo con Moisés y no estaba violando su palabra. Entonces, yo te digo algo de parte de Dios. ¿Cuánto llevas lo que tú estás viviendo en esta noche? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? ¿Y sabes qué sería duro? Que todo lo que tú te has aguantado y por esa quejadera y por ese desorden, pierdas lo que Dios te ha prometido. Haz valer el propósito, haz valer ese proceso. Quiero finalizar con Filipenses 2, capítulo 4 al 11. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud con C de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Humildad, por el contrario, se rebajó voluntariamente, fuera el orgullo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo quiero que tú repitas conmigo, al cambiar mi actitud, desaparecerá la queja y Dios me llevará a gobernar. Qué poderoso lo que nos enseña Filipenses. Qué poderoso lo que Dios nos está enseñando en esta noche. Repite, Señor, ayúdame a cambiar mi condición. Necesitamos ser libres del entendimiento. Y yo quiero hacer contigo una oración en esta noche. Yo quiero cerrar este servicio con una oración para ti. Yo quiero que si tú en esta noche aceptas de que eres un hombre, una mujer de queja, que tú adoptaste la queja en tu vida, yo quiero que tú renuncies en esta noche. Yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú realmente en esta noche pongas todo en manos del Padre. ¿Qué tal si en esta noche ponemos todo delante de la presencia de Dios? ¿Qué tal si en esta noche ponemos todo delante de Él? Vamos, acompáñame allí. Y yo quiero que saques un espacio. Si quieres arrodillarte, si quieres levantar tus manos, si quieres cerrar tus ojos, pero saca este momento para Dios. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo y que la hagas de todo corazón. Y yo quiero que repitas, Padre, en el nombre de Jesús, por oír la voz de mi Señor, por guardar y poner por obra sus mandamientos, Jehová Dios me bendecirá y me encubrará sobre todas las naciones de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, repite, Padre, en el nombre de Jesús, ninguna maldición generacional puede operar sobre mi vida, porque tú, Señor, me has hecho libre de todas ellas. Tú, Señor, has removido toda barrera que el enemigo levantó en mi contra durante mi niñez y mi adolescencia. Tú, Señor, me has librado de toda persecución e intimidación del diablo. Los echo fuera y me declaro libre. Declaro libertad sobre mis hijos, sobre mi casa y sobre todas mis generaciones por venir. Declaro que soy cabeza y no cola. Vamos, decláralo. Declaro que soy cabeza y no cola, y que la mano de Jehová guía mi vida y la de mi familia. Declaro que mi Dios Todopoderoso bendice todo lo que hago cuando esté alineado a su perfecta voluntad para mi vida. En el nombre de Jesús, vamos, repite, en el nombre de Jesús,
Hoy renuncio a toda queja. Hoy renuncio a toda palabra adversa que va en contra de la voluntad del Padre. Me declaro libre. Colócate las manos en la cabeza y declara: en mi cabeza solamente estarán los principios de Dios. Anulo la queja, anulo el resentimiento, anulo la ira, anulo toda palabra de tristeza, de pobreza, de miseria, andar subyugado a un mundo cuando tengo al Dios poderoso que me está librando en esta noche. Y vamos, repite conmigo: todo pensamiento inmundo lo llevo cautivo a la mente de Cristo Jesús y soy libre en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias y yo bendigo cada persona que ha hecho esta oración para que tú los lleves a un nuevo nivel, Señor, para que tú, Señor, los lleves a que ellos, Señor, crean lo que tú le has puesto, esa autoridad, esa identidad como hijos de Dios. Declaro que lo mejor del cielo viene y declaro que el Espíritu Santo te llena en este momento y que trae sobre tu vida paz, amor y gozo.